en el mismo comunión con el Señor. Amén. Bueno, entonces queremos empezar a orar, pero les voy a decir algo, hermano, lo que Dios me hizo sentir en el momento cuando estaba en aquel lugar. Dios me hizo sentir que esta iglesia era una iglesia del estilo de Berea, una iglesia en madurez, una iglesia donde no se les tenía que enseñar, porque ellos mismos consultaban la Escritura. Pero dice que era una iglesia madura espiritualmente, era una iglesia que no necesitaba que aprender mucho, porque la gente era estudiosa, era una iglesia bastante madura. Así que, hermanos, quédense con eso. Es la visión que Dios me dio en esta mañana acerca de esta iglesia. Amén. Gloria a nuestro Dios. Voy a poner esto, voy a parar esto, ¿sí? Voy a parar aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, Señor Dios soberano, Dios eterno, gracias te damos por este momento que nos has permitido estar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú me permites venir a este lugar para predicar tu palabra, Señor, para compartir lo que tú tienes para este lugar. Gracias, Señor, por los ministros, por la iglesia, por las ovejas, por los que sirven, por los que trabajan en este lugar. Gracias, Señor, que tu palabra sea la que impacte los corazones de cada uno de los presentes. Gracias, gracias, Señor. Bendito y alabado eres por Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la iglesia del primer siglo. ¿Sí está claro, hermanos? La iglesia de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. ¿Sí? ¿Qué fue lo que había, el contexto? ¿Qué se desarrolló? Vamos a ver cómo la iglesia creció, cómo se fueron dando, hermanos, todo ese proceso interno dentro de la iglesia. Y eso está cifrado especialmente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, así que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia. Es también un enlace entre el judaísmo y el cristianismo, ¿sí? Entre la ley y la gracia. El autor principal de ese libro es el Espíritu Santo, moviendo, hermanos, sus influencias para poco a poco ir manifestando, hermanos, el nacimiento, el crecimiento de la iglesia cristiana. ¿Sí? Así que, Hechos, el libro de Hechos, si ustedes observan, hermanos, empezó a partir de la muerte de Jesucristo. Los autores dicen, hermanos, lo sitúan algo así como por el año 34, 35, el 33, hermanos. Aunque hay un desfase en la historia, pero bueno, vamos a ponernos en el 33. Sí, tiempo en que Jesucristo murió, 34 años, vamos a ponerlo así. Entonces, es un libro de los Hechos, desde el primer capítulo hasta el último, cuando Pablo se queda en Roma, abarca un promedio de 33 años. Quiere decir que es un proceso, hermanos, antes del 65, 68 años, antes de la destrucción, hermanos, del templo, hermanos, por el emperador Tito, del Señor. Así que todo esto, hermanos, vamos a ver su influencia, sus repercusiones en lo que se va a suceder, gloria al Señor. Así que, hermanos, Hechos ocupa entonces un lugar, el libro de Hechos ocupa un lugar como de 35 años a partir de la muerte de nuestro amado Jesucristo. Ahí es donde un pequeño grupo de hombres insignificantes, los discípulos de Jesucristo, hermanos, gentes iletradas, gente sin educación, hermanos, gente que no tenían mucho que ofrecer. Recordemos que algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otro solamente, el que más resaltaba era médico. Pero, hermanos, un puñado de gente tan sencilla, tan humilde, ¿cómo es que en un proceso de 100 años logró impactar fuertemente toda la cristiandad de entonces? No había, sí, propiamente, en ese tiempo, lo que predominaba era el judaísmo en Jerusalén. Gloria a nuestro Dios. Entonces, a partir de entonces, sí, vemos que estos hombres eran perseguidos, los nuevos cristianos,
se les amenazaba con no predicar el Evangelio. Ustedes saben en la historia del cristianismo cómo todos los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, murieron de manera dramática. Algunos murieron crucificados, otros murieron puestos de cabeza en la cruz, otros murieron traspasados en su cuerpo, otros murieron sí quitándoles las carnes en su mismo cuerpo, y así sucesivamente. Solamente el apóstol Juan es el que murió de viejito en la isla de Patmos, pero exiliado. Entonces, la muerte de ellos sufrió, hermanos, fue una muerte trágica en su mayoría de los casos. Pero todos estos hombres, esos pequeños hombres casi insignificados, hermanos, lograron impactar fuertemente, hermanos, lograron poner los cimientos de la iglesia que se estaba formando, de la nueva fe que Dios estaba levantando. Gloria al Señor. Podemos recordar en la Escritura, creo que sí me queda un poquito grande lo voy a quitar. Perdón. Sí. Si quieres subir un poquito porque está muy bajo eso. ¿Sí? Entonces, sí, bueno. Entonces, vemos que cuando Jesucristo se fue, hermanos, Él murió a los 33 años y medio. Cuando Jesucristo se fue, no nos dejó en la orfandad. Recordemos que Él había dicho que mandaría el Espíritu Santo. Jesucristo ya había hecho su obra misionera, ya había predicado en toda la región de lo que es Palestina. Pero ahora Jesucristo, hermanos, ya no estaba con ellos, pero antes de irse con sus discípulos, Él les había dicho que mandaría el Espíritu Santo que iba a continuar la obra que Él había comenzado. Así lo refiere, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24 dice, por ejemplo, capítulo 24, versículo 49, dice la Escritura, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si ustedes observan, hermanos, Jesucristo, Él sabía que se iba a ir, Él ya había resucitado, había estado 40 días, hermanos, en Jerusalén, pero les había dicho a los discípulos que no se fueran, sino que se quedaran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había sido el nacimiento, el epicentro de la nueva fe que se estaba empezando a formar, la fe del cristianismo. Y dice, ustedes quedaos. Ustedes pueden recordar cómo cuando Jesucristo murió, Pedro le dice a los demás compañeros, vámonos a pescar, regresemos a nuestras antiguas labores. Pero hermanos, Cristo Jesús les había tenido un plan preparado especialmente para eso. Les dice, no se vayan, esperaos y quedarse en Jerusalén hasta que sean llenos o investidos de poder del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, era una promesa que Jesucristo iba a continuar. Así que, hermanos, ellos no se quedaron en la orfandad, sino que ahora venía, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Lo del Señor. Ahora, si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 20, 22. Juan 20, 22, ahora dice, y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si ustedes observan, hermanos, entonces Jesucristo ya había muerto, había resucitado y se les había aparecido más de 500 personas. Así que, hermanos, estaba ya despidiéndose de la gente, pero dijo, paz a vosotros, y sopló sobre de ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Así que después, hermanos, Él ascendió, se fue y no le volvieron a ver más. ¿Sí? Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observen, hermanos, entonces, Cristo Jesús ya se había ido, pero había dejado una promesa
a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, porque ellos iban a ser, hermanos, la cabeza de la iglesia nueva que se estaba formando. Los discípulos vieron a su maestro morir y su alma desfalleció. Pero hermanos, Jesucristo los vuelve a jalar ahí cuando Pedro toma el arca, ¿ustedes recuerdan? Cuando anda con Juan y 5 más de sus compañeros, eran 7. Entonces, hermanos, es ahí cuando les da alimento y ellos dicen, os haré pescadores de hombres. Así que a partir de entonces, hermanos, iba a empezar a iniciar un gran, perfecto, un plan diseñado por Dios, ¿sí? De tal manera que ahora no estaba el Cristo Jesús, hermanos, presente, pero el Espíritu Santo iba a marcar los hilos conductores de la nueva iglesia que estaba empezando a iniciar, ¿sí? De tal manera que en ese siglo, hermanos, en el primer siglo de nuestra era, esos hombres incipientes, humildes y sencillos iban a impactar con la nueva fe que se estaban formando, hermanos, todo el vasto imperio romano que prevalecía. Hermanos, era el imperio que estaba, hermanos, floreciendo en su máxima expresión del imperio romano. Hermanos, esos hombres iban a impactar, iban a empezar a entrar entre las entrañas del imperio romano, iban a impactar todo ese gran imperio. Roma era bastante tolerante, los tenía a toda Judea, a toda Jerusalén, los tenía dominados, conquistados, pero les permitía profesar su fe a los cristianos. Entonces eso iba a repercutir grandemente. Así que la iglesia se había de iniciar en Jerusalén, porque en Jerusalén había sido el epicentro de la nueva fe, ¿sí? Y por tanto los discípulos tenían que quedarse ahí. Así que si ustedes observan ahora, hermanos, en Marcos capítulo 16, versículo 10, dice, yendo ella, Marcos 16, dice, yendo ella, lo hizo saber a quien la vio, pero Marcos 13, perdón hermanos, Marcos 13, capítulo 13, versículo 10, dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Observen, hermanos, estaba ya la promesa, estaba ahora el Espíritu Santo, ¿sí? Les había dicho a los apóstoles que se quedaran ahí, y ahora les estaban diciendo, es que es necesario que el Evangelio se predique a todos los rincones de esta tierra. Observen, hermanos, tarea no poca, hermanos, era la gran cometido. Y en Mateo capítulo 28, vamos a Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primeramente, hermanos, no nos va a dejar en orfandad. Él estará siempre con nosotros. Y estaba comisionando a unos a enviar, ¿sí?, a predicar sobre toda la faz de la tierra el Evangelio. El Evangelio, hermanos, estaba entonces, primeramente en una obra misionera, estaban los discípulos, hermanos, y les estaba dando, hermanos, un mensaje que ellos iban a predicar hasta todos los rincones de la tierra. Su influencia llegó aquí, en este lugar ahora. Aleluya. Hermanos, hasta hoy estamos recibiendo esa promesa del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Entonces, ahora, si ustedes observan, Jesucristo les había dicho ir y predicar en Jerusalén, ¿sí? Como dije, hasta que seas investido del poder. En Judea, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la que dije? Lucas, en Judea, dice que se había predicado en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que el Evangelio iba a extender, se iba a iniciar en Jerusalén, porque ahí estuvo el ministerio de Jesucristo. En Judea eran las provincias cercanas a Jerusalén. En Samaria eran las tierras ya lejanas, donde estuvieron las 12 tribus, las 10 tribus perdidas. Hermanos, que eran judíos que estaban alojados en aquellas provincias. Y lo dice, hasta lo último de la tierra.
nuestros días. A lo largo de los siglos ya nos llegó el Evangelio hasta aquí, donde el Señor. Así que, si ustedes observan aquí en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo, que ustedes son muertos, en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron, ¿por qué? Porque iban a ser las cabezas de la cabeza de la nueva iglesia. Hermanos, entonces luego dice que luego, sí, ellos tuvieron, ustedes recuerdan el caso de Esteban, de Felipe, que fueron ayudas para el surgimiento de las iglesias después. Entonces Felipe iba y predicaba en Samaria, y regresaba, luego iba a otra región, y regresaba, hermanos, y así entonces la iglesia, hermanos, empezó a crecer, pero la gente que predominó en ese entonces eran los judíos cristianizados, habiéndose hecho discípulos de Cristo. Entonces dice que en aquellos días hubo una gran persecución. Muere Jesucristo y todos, hermanos, están siendo entonces ahora perseguidos. Las iglesias se empiezan a levantar, pero a los judíos no les gusta. Los romanos eran tolerantes, pero los judíos no les gustaban. ¿Por qué? Porque sentían ellos que el cristianismo pervertía la ley mosaica. Porque hermanos no la aceptaban ellos. Entonces los judíos cristianizados empezaron a predicar en la oscuridad, en la clandestinidad. Empezaron a predicar, hermanos, en catacumbas, en cuevas, en casas con ventanas cerradas, hermanos, donde no se supiera que eran cultos. Pero la fe del cristianismo empezó a florecer más allá de Jerusalén. Gloria a nuestro Señor. Así que empieza la iglesia a crecer, la iglesia a desarrollarse. Y ustedes recuerdan qué es lo que pasó, ¿sí? Que en el asesinato o muerte de Esteban, dice la Escritura, creo que está en Hechos capítulo 8, dice que cuando muere Esteban, dice que muchos cristianos salieron huyendo de Jerusalén. Entonces, habían visto a Esteban morir y ellos decían, a ratos nos va a tocar a nosotros. Dice que muchos salieron y se establecieron en el norte de Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la muerte de Esteban? Y voy a regresar después a eso. Con la muerte de Esteban, hermano, eso incentivó más que muchos de los cristianos, de los judíos cristianizados, ¿sí?, se salieran de Jerusalén y se hospedaran en las provincias cercanas. Que se hospedaran en las provincias cercanas, hermanos, y eso levantó más el avivamiento del Evangelio. Así que aunque lo hacían, hermanos, en la clandestinidad, el Evangelio empezó a crecer cada vez más y más y más y más el Evangelio. Gloria al Señor. Aquí en Hechos capítulo 1, 8, capítulo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Quiere decir que Pablo se gozó cuando Esteban murió. Las vestiduras de Esteban le llegaron a sus pies. Estaba gozoso. Pablo era el acérrimo. Se había aliado, ¿sí?, con los gobernantes judíos para exterminar toda la ley, la nueva fe, la fe del cristianismo. Y dice entonces, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué está diciendo? Que se gozó, se deleitó con la muerte de Esteban, con la muerte de Esteban. Entonces dice, en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por tierra de Judea y de Samaria. ¿Dónde está hablando Judea y Samaria? En el norte de Jerusalén. Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Se quedaron los apóstoles en Jerusalén. ¿Sí? Entonces lo que hacían es que los nuevos cristianos establecían sus iglesias allá y luego pedían ayuda, como suele hacerse en estos días. Pedían ayuda de los apóstoles, ¿sí? Y bueno, allí iba Felipe un gran evangelista. Y luego iba Juan, iba Pedro, ¿sí?, abriendo camino.
Hermanos, entonces poco a poco las iglesias iban creciendo y se iban estableciendo. Bueno, eso es a lo largo de los primeros años de nuestra era. Y luego dice en Romanos capítulo 15, ya estamos hablando ahora, Romanos es un libro del apóstol Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 19, observen lo que dice Pablo. Dice, y potencias y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén era el epicentro de la nueva fe. Ahí se había iniciado, ahí estaba el centro del judaísmo también. Pero la nueva fe se había iniciado, hermanos, con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús desarrolló su ministerio en Jerusalén. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, Pablo, mira, la epístola de los Romanos es de sus últimos escritos de Pablo. Entonces, Pablo lo está escribiendo más o menos unos 2 años antes de morir. Algo así como por el año 60 y tantos, 64, 66 años antes de morir. No llegó, hermanos, Pablo al tiempo de los 70, porque la escritura, los hechos no mencionan la destrucción de Jerusalén, el libro de los hechos. Y eso se dio en el año 70. En otras palabras, Pablo murió antes del 70, algo así como fue 65, 66, 67 aproximadamente. Pero aquí dice que Pablo dice que todo lo he llenado, que se inició desde Jerusalén, dice, de manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, para los hermanos, ¿saben dónde queda Ilírico, hermanos? Ilírico es la parte situada en los Balcanes. Son los países que están en los Balcanes, que es Croacia, Eslovenia, Yugoslavia, Serbia, Bosnia. Hermanos, Pablo había llenado, había llenado el Evangelio de Cristo, todo lo que era el imperio romano. ¿Sabes qué? Le quedó chiquito a Pablo el imperio romano. Solito, un hombre como Pablo. Hermano, gordito, bueno, la imagen lo presenta, los historiadores, los biógrafos lo presentan gordito, medio bajito, hermanos, pero con un carácter, un celo por el Señor, como pocos, hermanos, lo mencionan en la como pocos somos de nosotros. Así que Pablo dice que había llenado todo de Cristo, todo, hermanos, hasta los países balcánicos, había llenado todo el Evangelio, lo del Señor. Ahora, entonces vemos, hermanos, como poco a poco el Evangelio va avanzando, ¿sí? Jesucristo, hermanos, les había dicho a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que Jesucristo había preparado a grandes embajadores, porque eran apóstoles. Apóstol significa enviados, y son como embajadores, son como representantes de la nueva fe que se estaba gestando. ¿Y eran representantes de quién? De Cristo, porque eran apóstoles, eran enviados por Cristo. Jesús les había dicho ir y predicar a toda criatura, hasta los confines del mundo. Además, ellos iban a convertir en maestros de la palabra, como Juan, como Mateo, hermanos, y bueno, ahí estaban ellos, ahí estaban incluso los hermanos de Jesús, Judas, Santiago, hermanos, se convirtieron, que dice que en un comienzo no creían en él, y que cuando muere Jesucristo les cae el 20, hermanos, y entonces ahora ellos van a predicar también el Evangelio, van a ser portadores de las buenas nuevas, lo del Señor. Esto, hermanos, esto da como una secuencia histórica de lo que se va viendo, ¿sí? Es una secuencia de los acontecimientos. Si ustedes observan el libro de los Hechos, hermanos, poco a poco se va viendo, hermanos, la influencia del Espíritu Santo, moviendo a los hombres, usando a Pedro, a Juan, después va a usar a Pablo, pero está usando a Felipe, a Esteban como el mártir, y poco a poco la iglesia empieza a florecer, empieza a crecer y todo esto. Así que con la muerte de Esteban, la muerte que está en Hechos capítulo 7, ya me recordé,
con la muerte de Esteban, dice que muchos tuvieron que salir huyendo, estableciendo iglesias. Hermanos, cambiaban de lugar de residencia, pero su fe se aumentaba. Su fe pervivía en ellos. Un gran ímpetu, hermanos, en el corazón de los nuevos cristianos. Hermanos, ellos prefieren ser sacrificados, ser expuestos a que los leones se lo comieran en el Coliseo romano. Muchos de ellos fueron, ¿sabes qué los hacían, hermanos? El emperador Nerón los bañaba de brea o de aceite y les prendían fuego. Vivos, hermanos, para que cuando pasara el emperador romano Nerón sobre las avenidas, sobre las calzadas, ellos se vieran como lumbreras del camino del emperador romano. Pero a los cristianos no les importó morir por su fe. Siguieron caminando hasta el último momento, gloria al Señor. Así que, si usted lo ve después, si nosotros pensemos en la visión también que tuvo Cornelio, lo vamos a tomar, incentivó más y empezó a haber una unidad entre judíos y gentiles. ¿Sí? Y luego la conversión de Pablo, hermanos, y todavía los 3 viajes misioneros que hizo Pablo van a exponenciar, hermanos, la difusión de los evangelios, de la palabra de Dios. Así pues, hermanos, los nuevos cristianos, así como tú, hermanos, muchos dicen, ay, hermano, pues si yo no sé ni escribir, apenas puedo hablar, hermano, eso es lo que Dios quiere de ti. Dios no necesita tu talento. Dios no necesita tu dinero, hermanos. Dice la Escritura que tú pones el corazón, hermanos, y Dios hace lo demás en ti. Amén. ¿No es así, hermanos? Así que los nuevos cristianos del primer siglo sufrieron persecuciones, muertes, encarcelamientos sin tregua, ¿sí? Hermanos, su fe nunca menguó, nunca decayó su vigor, ¿sí? Hermanos, profesando su fe siempre a toda costa y en todo momento. Siempre vivieron en la clandestinidad, predicando el Evangelio en casas, en mazmorras, predicando, hermanos, en cavernas, en chozas, hermanos. Pero, hermanos, esta alternativa, estos pequeños cristianos que se ven amenazados de morir, hermanos, toda esta fe que se veía amenazada, hermanos, de desaparecer, se convirtió en la primera opción. Se convirtió, hermanos, estos cristianos que fueron perseguidos, después ellos van a ser los perseguidores de la nueva fe. Hermanos, y su influencia va a sembrar la influencia en todo el imperio romano. Se va a ir desarrollando. Así que los siglos posteriores van a demostrar que de perseguidores se convirtieron en perseguidos. La nueva fe en Cristo Jesús, en el Padre Celestial, hermanos, va a alcanzar, hermanos, va a trastocar todo el vasto imperio romano. ¿Qué era lo que los motivaba a los nuevos cristianos? El amor a Cristo Jesús, el amor a la hermandad, ¿sí? Ellos no luchaban con armas, luchaban con el amor. Muchos de ellos dieron sus vidas, hermanos, por predicar el Evangelio. Bueno, entonces, pero ¿cuándo inició? ¿Cuándo hubo, hermanos, este momento más principal? Si ustedes observan, todo lo que eran los 4 evangelios nos están hablando precisamente, hermanos, del nacimiento del cristianismo judío. Era la religión judía. Los judíos sentían que el cristianismo amenazaba, hermanos, con las leyes mosaicas. No tenían claridad, hermanos. Los judíos pensaban que Jesucristo era uno más de los profetas. Cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dicen, uno dice que eres profeta. ¿Sí? Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Pedro tuvo esa visión. Tú eres el Hijo de Dios, el Altísimo. Entonces, hermanos, los judíos pensaban en Cristo Jesús como algo que había que exterminar, y lo exterminaron, y lo mataron. Entonces, Señor, así que, hermanos, pero muchos cristianos, muchos judíos se convirtieron al cristianismo, y pocos gentiles.
Vamos a ver ese gran acontecimiento que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2. Abran su escritura ahí, Hechos 2. ¿Sí? Dice ahí, Hechos capítulo 2. ¿Sí? Aquí me voy a detener un poquito, amados, ¿sí? Porque vamos a entender muchas cosas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Cuando dice unánimes, hermanos, quiere decir, no es que estaban todos como en la secundaria, cuando yo iba a la escuela y no llegaba el maestro, todos estábamos en la pachanga. Unos platicando con otros chavos, otros con la novia, otros haciendo dibujos, pero hermano dice que estaban todos unánimes, quiere decir todos juntos, pero con el mismo sentir. No estaban distraídos cada quien haciendo su onda. Aquí dice unánime, todos juntos, es decir, todos estaban concentrados en ese momento. Dice que en Jerusalén estaban reunidos, bueno, no me adelanto. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Quiere decir que, hermanos, estaban los 12 discípulos, recuerden que Jesús les había dicho, bueno, los 11, porque ya Judas había muerto. Estaban los 11 discípulos reunidos, ¿sí?, en un aposento alto, en Jerusalén, orando. Y dice que, hermanos, si ustedes se dan cuenta, dice que es día de Pentecostés. Piensan, la fecha de Pentecostés. ¿Qué está diciendo Pentecostés? ¿Qué significa? ¿Qué? 50 días. ¿50 días de qué? Después de la Pascua. Jesucristo había muerto en el día de la Pascua. Ustedes recuerdan que Él llegó a Jerusalén 3 días antes, ¿sí?, de la Pascua, y el Cordero para la Pascua fue el mismo Él, que murió crucificado, murió en la cruz. 50 días después, hermanos, era la fiesta de Pentecostés, pues era 50 días, 50 Pentecostés. Así que, hermanos, como una tradición, todos los judíos que habían sido exterminados, que habían sido llevados afuera, ahora, pero recuerda, ¿cuándo fueron esos judíos? Fueron en el tiempo del rey Sirio, como en el 720 a.C. Entonces ustedes recuerdan que cuando llegó el imperio sirio y después el babilónico, ¿sí?, hermanos, el pueblo de Israel fue tratado por su incredulidad, hermanos. Entonces eso lo menciona, hermanos, el libro de Daniel, que fueron llevados ahí, ¿sí? Ezequiel, la construcción del templo, del Antiguo Testamento, todo esto, ¿no? Entonces, que dice que muchos de ellos se fueron al norte de Jerusalén y se quedaron ahí por siglos. Ahí se mezclaron, se casaron, tuvieron hijos. Son los que se llamó con el nombre de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran los judíos que se habían mezclado con otros pueblos, porque estaban en el norte, hermanos, de Jerusalén. Eran los de Samaria. Por eso es que había diferencias. Los judíos cuando veían a los samaritanos como que los veían así como la plebe, ¿no? Como, sí son judíos, pero no son de linaje como nosotros, ¿sí?, de auténticos judíos. Entonces, ese día de Pentecostés, muchos por la tradición de ellos, aunque estaban lejos de Jerusalén, seguían conservando sus tradiciones, de sus fiestas. Como en Levítico 23 se mencionan las fiestas solemnes a Jehová, el día de Yom Kippur, el día de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación, y todo eso son 7 fiestas. Bueno, ellos año con año iban a Jerusalén a celebrar su fiesta. Ese día, el día de la Pascua, habían ido, hermanos, a presenciar la Pascua, pero se habían quedado 50 días, muchos de ellos, se habían quedado 50 días en el tiempo de Pentecostés, de tal manera que muchos se habían quedado y eran judíos. Ellos se habían reunido en este encuentro. Dice que estaban todos unánimes, orando. Aquí no dice orando, pero da a entender que no estaban estudiando la palabra. Dice que estaban orando. ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo viene con oraciones. Y la sabiduría de Dios viene con su palabra.
Así que dice que estaban orando y dice que del cielo vino un estruendo y cayó sobre ellos y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas. La palabra lenguas que se usa aquí no es dialectos. Y dice que es, lenguas, es la palabra que se usa, déjame ver, en Hechos, déjame te voy a decir, el griego que usan aquí para la palabra lenguas es glosa, que significa lenguas espirituales. Lenguas, en cambio, dialecto es el inglés, francés, alemán, lenguas humanas. Entonces aquí esto dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según como el Espíritu les dase que hablasen. Así que, hermanos, aquí vemos entonces que ese día de Pentecostés dice que y se le aparecieron lenguas es glosa, lo que había dicho. Se trajeron lenguas espirituales, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas con el Espíritu que estaba. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Ya entendieron? Es decir, es como aquí hay mexicanos, porque estamos en la nación de México, pero hay mexicanos en Francia. Yo tengo un familiar que vive en Londres, y tengo otros que viven en Estados Unidos, y tengo una familia que vive en Colombia. Entonces hay mexicanos en todo el mundo. Pero cuando, en los judíos, cuando era el día, cuando tenían ellos sus fiestas, ellos venían directamente a Jerusalén a presenciar la fiesta. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo en ese lugar, dice que todos fueron llenos de glosa, llenos del Espíritu Santo. Y luego dice la Escritura que eran gente de muchas naciones, pero todos judíos, ¿no? Y luego dice que que se fueron. Y cuando se fueron, ¿qué se llevaron juntamente con ellos? El Espíritu Santo. Se lo llevaron y establecieron iglesias con el Espíritu Santo. Si ustedes observan claramente aquí en Hechos capítulo 2, se está diciendo que en su mayoría eran judíos. Da a entender que eran judíos y muchos simpatizantes gentiles del Evangelio, de origen gentil, es decir, no judíos. Pero prevalecía el judaísmo. Ese día en que cayó el día de Pentecostés, ¿sí? Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira cómo son válidos todos los que hablan. ¿Cómo pues los íbamos a hablar cada uno en su propia lengua? Aquí está, bueno, el judío que vivía en Arabia, pues hablaba de su lugar. Había fenicios, había judíos que vivían en Fenicia y hablaban en el lugar de Fenicia. Pero hermanos, lo que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces eso es una unidad intrínseca entre todos ellos. Una unidad, hermanos, y perdón, hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo pues nos fuimos a hablar? Observen, hermanos, los lugares que se mencionan aquí. Y ahora te voy a dar un detalle de eso. Dice que habían partos, medos, elamitas. ¿Dónde son ellos? ¿Saben qué es de geografía? Busquen en tu diccionario y dice que usan los partos, los medos y los elamitas. Te lo voy a decir. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Son lugares, hermanos, hoy cambiaron sus nombres, ¿sí? Pero eran lugares de lejanas tierras, que llegaban judíos y se establecían en Jerusalén para estar en la fiesta. Y cuando acababa la fiesta, de regreso. Pero el Espíritu Santo cayó sobre ellos y se fueron juntamente con el Espíritu Santo. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, fíjate, en Egipto, al sur de Jerusalén, ¿sí? En Egipto, en las regiones de África, hasta el África, más abajo, ¿sí? Más de Sirene y romanos, romanos, estaban en Roma, era el imperio que estaba prevaleciendo en entonces.
tanto judíos como prosélitos. Dice prosélitos, ¿qué está diciendo? Simpatizantes del cristianismo. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo nosotros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, por la necesidad, están llenos de monstruos. Eso es lo que vemos. ¿Qué estamos diciendo entonces? Dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos. Y todos fueron llenos y luego se fueron llevándose el Espíritu Santo. Pero habla de las regiones. Vamos a ver esas regiones. Ahora dice que había partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia. ¿Ellos de dónde son? Son, hermanos, son de la parte del este de Jerusalén. En otras palabras, hermanos, bueno, dice que es la parte de Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Hoy ¿cuál es el país equivalente a Babilonia? Pues Irak. Irak, los países que son petroleros, hermanos, hasta allá estaban entonces judíos. Dice que eran gentes de ese lugar, eran babilónicos, hoy son de Irak. ¿Sí? ¿Sí? Y luego dice también aquí, ¿sí? Y dice que habían judíos de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia. ¿Qué parte es esa? La parte central de Asia. La parte central. Entonces, por un lado están hablando del norte, ¿sí? Que son los babilonios. Ahora dice de la parte central, los de Judea, los de Capadocia, del Ponto y del Asia. Pues luego dice también de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África y de Libia. ¿Dónde está África y dónde está Libia, hermanos? Se les conoce como los países preconsulares, ¿sí? O los de Asia Menor, o Asia del Este, ¿sí? Entonces, vemos los del norte, los del centro, los del sur, y luego finalmente dice, y romanos, dice visitantes no residentes. Es decir, eran muchos de Jerusalén y estaban ahí también los romanos que radicaban ahí, o sea, ahí, ¿sí? Y dice, y también no residentes, ¿sí? Tanto judíos como simpatizantes. Y finalmente dicen cretenses y árabes. La otra parte. En otras palabras, estaba cubriendo los 4 puntos cardinales, ¿sí? Los que estaban ahí en ese encuentro, ¿sí? Todos estos judíos, viniendo de lejanas tierras, de regiones, todos estos se habían reunido en el día de la Pascua y se habían quedado hasta el día de Pentecostés. Gloria al Señor. Y así que 50 años después se habían quedado y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron cubiertos con el Espíritu Santo. Los 4 puntos cardinales, hermanos de Jerusalén, ahora ellos habían recibido la unción del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Hermanos, la expansión, el crecimiento del Evangelio. Hermanos, ahora, si ustedes se dan cuenta, todos esos lugares que se mencionan, árabes, cretenses, babilónicos, preconsulares y todos esos, hermanos, es una lista, hermanos, no es lingüística, sino geográfica, lo que está diciendo ahí. Está hablando, hermanos, que había judíos de todos los rincones del mundo, hermanos, que está mostrando la ampliación de la dispersión de los judíos que se habían ido por todo el mundo, hermanos, todo el mundo. En ese entonces no conocían, hermanos, el continente americano, si no se hubieran llegado hasta acá. Todo el Señor. Pero, hermanos, esto nos habla de la diáspora judía, hermanos, que se habían establecido, sí, más de 300, 500 años, hermanos. ¿Por qué? Porque eso fue cuando el rey de Babilonia, ¿cómo se llamó? Nabucodonosor, muy bien, hermano. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando tomó, entró a Jerusalén y se lo llevó, ¿sí? Y lo que se quedó, y mucho, entonces, con el rey Ciro, hermanos, se decretó bajo un edicto que ya regresaran a Jerusalén, por lo mucho ya no quisieron regresar, y se quedaron allá, y se mezclaron con otras, se casaron, se mezclaron, tuvieron hijos. Pero hermanos, esos eran los que se habían quedado allá, los del Señor. Esos eran los que se habían establecido ahí.
Gloria al Señor. Así que, hermanos, todos ellos ahora se habían regresado y llevaban, hermanos, dentro de sí el Evangelio que iban a predicar. ¿Sí? Ahora, ¿qué también se menciona en Hechos capítulo 2? ¿Ustedes recuerdan qué se menciona? Más abajo, el gran discurso, hermanos, del apóstol Pedro. Y Pedro era judío. Lo voy a tomar varias veces a Pedro. Hermanos, se menciona también, hermanos, el ministerio, hermanos, un gran mensaje que dio Pedro, lo del Señor. ¿Sí? Y bueno, ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesucristo, en el ministerio, en el tiempo de Jesucristo, los 4 evangelios, ¿cómo se menciona a Pedro y a Juan? Pues eran compañeros de Jesús, eran discípulos de Jesús, pero entre ellos había rivalidad. ¿Sí? Juan era más amado por Jesucristo que Pedro. Juan se le recargaba a Jesucristo en el hombro. Y Pedro, hermanos, pero Pedro era más osado, era más decidido, era más irreflexivo. Pedro era un hombre muy inteligente, pero Pedro era más aventado, ¿no? Así, ¿tú estás identificado con Pedro? A veces no, te levantas cabras, ¿no? De un desalocado, ¿no? Así es Pedro, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que aquí en el discurso, en Hechos capítulo 2, Pedro va a dar un discurso precioso. ¿Sí? Ahí en los Antiguos Testamentos, Pedro y Juan son competitivos. Hermanos, tratan de ganarse siempre el favor de Jesús. Pero aquí, ahora vemos, hermanos, que en los libros de los Hechos vamos a ver a Pedro y a Juan que están caminando juntos, levantando iglesias, hermanos, trabajando juntos. Pues aquí en el Hechos, hermanos, ¿sí? Pedro va a dar un primer sermón. En ese sermón, hermanos, se lo va a dar directamente a los cristianos, a los que estaban ahí, hermanos, los que estaban ahí en el evento, en esa visitación del Espíritu Santo, ¿sí? A los que estaban, a los visitantes y a los residentes. Pedro va a dar un discurso enorme y perfecto, hermanos, de que va a hablar precisamente acerca, hermanos, va a dar un resumen de la vida de nuestro amado Jesucristo. Y va a dar también un resumen, hermano, de la explicación profunda de su ministerio, argumentando que Él es Dios y que es el Hijo de Dios y que Él fue mandado a esta tierra. ¿Sí? Y también, hermanos, va a dar un mensaje de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo se levantó, hermanos, y se fue al cielo? Y finalmente, hermanos, él va a evocar las Escrituras que todo estaba preestablecido por el Padre Celestial, de que era necesario de que Jesucristo viniera y muriera. Y que ese hombre era precisamente el ungido de Dios. Así que, y también y en ese discurso de Pedro, da una semblanza de la visitación del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de aquella profecía que había dado Joel acerca del Espíritu Santo? Ahorita la voy a mencionar. Así que, hermanos, acerca de que ese discurso que da Pedro, no hace más que afirmar que Jesús es el Mesías y es el Señor. Dice que Él es el Señor y Cristo. Así lo dice, es el Señor y Cristo. Hermanos, tal efecto, tal mensaje que dio el apóstol Pablo, hermanos, que dice la Escritura que muchos de ellos se convirtieron, y dice que más de 3,000 personas. Hechos capítulo 2, 41. Alguien que lo pueda leer, por favor. Hechos 2, 41. Hay que leer Hechos capítulo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está, 3,000 personas. Entonces, imagínense el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro. Así que, pero todos ellos, en su mayoría, eran judíos. Recordemos, Pedro fue llamado, hermanos, para predicarle a los cristianos. A los gentiles, pero vemos aquí un gran mensaje que impactó, hermanos, el ministerio, que primeramente muchos se convirtieron a más de 3,000 personas, en su mayoría eran judíos, ¿sí? Así que vemos que ya en ese entonces estalla ya, hermanos, la persecución contra
cristianos, ¿sí? Para la iglesia primitiva. Los líderes judíos, hermanos, hermanos, se resentían de que los apóstoles enseñaran acerca de Jesucristo, de un Mesías que había de venir. Prerrogativa que los judíos consideraban que eso atentaba contra la ley de Moisés, porque solamente, hermanos, ellos tenían el derecho de predicar la ley de Moisés, ¿sí? Y no Pedro para los gentiles. Decían, no, eso es para nosotros los judíos. Ellos eran celosos con la ley de Moisés y querían, hermanos, perpetuar, y que solamente la ley mosaica fuera predicada y vivida únicamente por los judíos. Y cuando Pedro predica también para los gentiles, entonces muchos se enojan. Pero, hermanos, Pedro aún así, con todo eso, cobra más vigor y da un segundo mensaje. Creo que está en el capítulo 4, 2, algo así. En Hechos, capítulo 4, sí, dice. Sí, dice, pero muchos que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjate, dice, varones, ¿qué está diciendo? Que no se contaron a las mujeres ni a los niños. Así que si tú lo multiplicas como por 4, imagínate cuántos se evangelizaron. ¿Sí? 5,000 por 4, ¿cuántos son? Muchos se convirtieron en ese momento de gran efervescencia, hermanos, en fe, ¿sí? Así que los apóstoles de Jesucristo estaban bajo arresto domiciliario. Los judíos los dejaban, pero celosamente. Eran cuidados, eran custodiados, eran vigilados. Lo que hacía Pedro, lo que hacía Juan, lo que hacían los, ¿cómo se llama? El pastor de Jerusalén, Jacobo, lo que era Jacobo. Entonces, se les permitía, pero eran observados. Se les permitía todo esto, ¿sí? Pero finalmente, hermanos, la iglesia se iba expandiendo, iba creciendo. ¿Cuál es otro aliciente para la expansión del Evangelio? A ver, que me digan ahí, que se metan en Hechos. Bueno, podemos mencionar a Felipe. Felipe era un gran evangelista. Andaba, hermanos, de un lado a otro lado. Era traspuesto, era quitado por el Espíritu Santo, hermanos, y lo ponía en otro lado. Y Felipe predicaba. Y Felipe no era propiamente un apóstol, era un evangelista y predicaba a las iglesias. Pero se menciona un autor principal que mencioné anteriormente, y hoy lo vamos a ver, precisamente el caso de Esteban. Esteban, hermanos, sí, dicen, Esteban era uno de los 7 hombres que eligieron los apóstoles. Si lo recuerdan, creo que está en el capítulo 7 o 6. ¿Sí? 6. A ver, dice, vamos a ver, Hechos capítulo 6. Capítulo 6, versículos de 1 a 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran atendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes? Hermanos, los 12 apóstoles, los que estuvieron con Jesucristo, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues entre vosotros a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ahí está, una de las cartas de Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, como un anciano o ayudas. ¿Sí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es para los apóstoles, para el ministerio quíntuple, lo que Pedro llama como la poderosa mano de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligió a Esteban, fíjate, ahí está Esteban, lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. Ahí está Esteban. A Felipe, el evangelista, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y fueron establecidos en el ministerio de ayudas.
Amén. ¿Qué te parece, hermano? Entonces, ahora, Esteban, hermanos, dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. En otras palabras, él era un judío helenista. Cuando digo helenista, quiere decir que era un hombre empapado bajo la cultura griega. Era un hombre sabio, entendido, un hombre docto, preparado, hermanos, por las costumbres griegas. Recuerdo que en ese entonces Roma había conquistado, anteriormente Roma había conquistado a los griegos, pero los griegos, hermanos, habían perpetuado su cultura a través de los romanos. ¿Sí? Sí, entonces, incluso se dice que los hicieron criados o siervos. ¿Sí? Los romanos hicieron siervos a los griegos, pero les encargaron la educación de sus hijos. Hermanos, y los griegos educaron a sus hijos, a los hijos de los romanos, bajo la cultura helénica, bajo la cultura griega. Les enseñamos Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Parménides, Heráclito, etcétera, ¿no? Todos ellos les enseñaron. Así que, hermanos, la cultura, hermanos, se fue metiendo ahí. Entonces, especialmente Esteban era un hombre destacado en este sentido. Él era un culto, él era un judío helenístico, educado y, hermanos, en lo más exquisito de la cultura griega, hermanos, y en él, aparte de esos dotes, se desató la gracia del Espíritu Santo. Un hombre lleno de unción y de la presencia de Dios. Así que vemos que era judío, educado en la cultura griega, ¿sí? Viviendo en Roma, hermanos, y lleno, hermanos, de la cultura, y lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas características tenía? Así mismo era Pablo, ¿no? Algo así, tenía Pablo. Su ministerio provocó la hostilidad de los judíos. Fíjate, la misma acusación que se le cernió contra Esteban es la misma que anteriormente se le había puesto a Jesucristo, ¿sí? De atentar contra la ley, contra la ley de Moisés. Entonces, hermanos, el mismo Esteban dio un gran discurso dio una gran visión panorámica de lo que era, hermanos, desde Abraham, empieza desde Abraham, el padre de la fe. Empezó a hablar desde Abraham, pasó a Isaac, Jacob, la descendencia, la nación de los hijos de Jacob. Dio una enseñanza magistral, hermanos, una gran enseñanza, hermanos, pero después voltea el diálogo y empieza a atacar a los judíos, a los mismos oyentes que estaban ahí. Ustedes mismos que mataste al autor de la vida, a Jesucristo. ¿Había dicho mentiras? No. Digo la puritita verdad. ¿Sí? Entonces eso no les pareció a los judíos, hermanos, y lo mandaron a matar. Lo apedrearon, hermanos. Hermanos, su autodefensa fue tenida como una tradición, ¿sí? Su autodefensa fue tenida como una acusación a las tradiciones judías y acusaciones a la misma ley de Moisés. Fíjense, se le acusó un hombre lleno de Dios, un hombre, hermanos, que simplemente representaba la visión de Dios, hermanos, se le acusó como un hombre que violaba y atentaba la ley de Moisés. Finalmente, hermanos, fue tenido, hermanos, le arrojaron piedras, hermanos, y con una visión celestial él pudo ver, ¿sí? Dios no le, ¿sí? ¿Cómo dice? No les imputes este castigo. Y durmió. No murió, durmió, porque despertó en el cielo. Despertó. Su muerte, hermanos, a partir de su muerte, dice que trajo como consecuencia, hermanos, como resultado, la expansión más del cristianismo. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 8, fíjate, amados, Hechos capítulo 8, versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Les había dicho, la contribución de Pedro y Juan. Pero en el 11, entonces aquí vemos, hermanos, cómo es que Pedro y Juan eran apóstoles de Jesucristo y eran enviados
a predicar ahora a las iglesias de los gentiles, de los cristianos, pero que ya no eran judíos. Entonces ahora empiezan a predicar a las iglesias cristianas, hermanos, de gentiles. En el capítulo 11 de Hechos, capítulo 11 de Hechos, versículo 19, en el caso de Esteban dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿observan? Muere Esteban y todos salen. Dice, pero había 11:19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esos lugares son representativos de qué? No son lugares judíos, lugares de gentiles. Fíjate, Fenicia, ¿sí? Chipre y Antioquía, Asia Menor. Antioquía. No ha hablado a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces ahora, hermanos, ¿qué vamos a ver posteriormente? Si ustedes observan, a lo largo de la historia, piensen un poquito en el desarrollo del mover del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, todos los que recibieron ahí, hermanos, y unos pocos eran gentiles, pero en su mayoría eran judíos que habían venido, y luego, hermanos, pero que vivían en otras regiones. Entonces, ahora el Espíritu Santo estaba moviendo su influencia y estaba predicando ahora a los gentiles. Y dice que, hermanos, dice que estaban en Antioquía, hablamos también a los griegos, anunciar, dice, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, entonces Antioquía, hermanos, hoy es Turquía. Es un país, algunos consideran que no es árabe, otros que no lo es. Es la puerta, hermanos, de paso entre Asia y Europa. Por eso es que muchos africanos que quieren irse de mojados tienen que pasar necesariamente por Turquía. Ahí está Antioquía. Entonces, hermanos, el centro de la fe, la nueva fe que se estaba germinando, que estaba empezando a crecer, deja de ser en Jerusalén, porque Jerusalén era el centro de la fe judía, para luego cambiar a Antioquía. Antioquía es donde estuvo ¿quién? Pablo y Bernabé. Entonces, en Antioquía va a ser ahora, hermanos, la nueva capital del cristianismo, hermanos. Pablo se va a establecer, hermanos, en Antioquía. Y a partir de entonces Pablo va a empezar a salir, ¿sí?, a sus 3 viajes misioneros. Primeramente va a Asia Menor, después en su segundo viaje va hacia Macedonia y a Grecia. Y en su tercer viaje hace un círculo cerrando todo. Imagínense la lógica,